Subhanallah. So, quería hacer todo eso, solo hacer la comunidad en inglés para que ellos sepan que es importante. So, inshallah, Sister Miriam here is ready to take her shahada, alhamdulillah. She's come here in the past, I would say 2 years off and on. But I'm going to do everything in Spanish because that's the language that she prefers to take her shahada in. So what I usually do, I love to always explain to the person who's going to take the shahada, right, that one of the rewards that they're going to receive, inshallah, is that all their sins will be forgiven. So they start off as brand new babies, as you know, and all the good that they have done, Allah doesn't forget that, and He blesses that as well. So I'm going to now turn it to the Spanish language. So, hermana Miriam, algo antes que decimos la declaración de fe, cuando alguien acepta el Islam, Dios perdona todos los pecados de la persona y también todas las buenas obras que ha hecho, Él también lo multiplica. Algo que posible vamos a ver las bendiciones en este mundo y Dios quiere y también el paraíso. So, está comenzando como todo lo que ha hecho en el pasado, Dios lo ha perdonado. So, vamos a decir esto en español, de ahí en árabe. Yo testifico que no hay nada o nadie que merece adoración sino Allah. Yo testifico que Muhammad es su último mensajero y siervo. Voy a hacer despacio. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Aquí todas las hermanas están aquí para nosotros somos sus hermanos y hermanas en el Islam, su comunidad, cualquier cosa que necesita, aquí estamos para usted. Dios los bendiga. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. السلام عليكم. السلام. How you doing? السلام عليكم. How you doing? Good to see you. ما شاء الله. ما شاء الله. ¿Hace cuánto?